Sexta conferencia. La dirección del tiempo. En su libro, El mensajero, L. P. Harley escribió, «El pasado es un país extraño. En él se hacen las cosas de forma diferente, pero ¿por qué es el pasado tan diferente del futuro? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? En otras palabras, ¿por qué el tiempo va hacia adelante? ¿Está relacionado con el hecho de que el universo se está expandiendo? C. E. T. Las leyes de la física no distinguen entre el pasado y el futuro. Más exactamente, las leyes de la física son invariantes bajo la combinación de operaciones conocidas como C, P y T. C significa cambiar partículas por antipartículas. P significa tomar la imagen especular de modo que izquierda y derecha se intercambien. Y T significa invertir la dirección de movimiento de todas las partículas. En la práctica, pasar el movimiento hacia atrás. Las leyes de la física que gobiernan el comportamiento de la materia en todas las situaciones normales son invariantes bajo las operaciones C y P por sí solas. En otras palabras, la vida sería la misma para los habitantes de otro planeta que fueran nuestras imágenes especulares y que estuvieran hechos de antimateria. Si ustedes se encuentran con alguien de otro planeta y él extiende su mano izquierda, no se le estrechen, podría estar hecho de antimateria. Los dos desaparecerían en un tremendo destello de luz. Si las leyes de la física son invariantes, por la combinación de operaciones C y P, y asimismo por la combinación C, P y T, también deben ser invariantes bajo la operación T únicamente. Sin embargo, en la vida ordinaria hay una gran diferencia entre las direcciones hacia adelante y hacia atrás del tiempo. Imaginemos un vaso de agua que cae de una mesa y se rompe en pedazos contra el suelo. Si tomamos una película de este incidente, podemos decir fácilmente si se está pasando hacia adelante o hacia atrás. Si la pasamos hacia atrás, veremos que los fragmentos se reúnen de repente en el suelo y saltan para formar un vaso entero en la mesa. Podemos decir que la película se está pasando hacia atrás porque nunca se observa esta clase de comportamiento en la vida ordinaria. Si se observara, los fabricantes de vajillas se arruinarían. Las flechas del tiempo. La explicación que se da normalmente de por qué no vemos vasos rotos saltando hacia atrás sobre la mesa es que lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica. Según esta ley, el desorden o la entropía aumenta siempre con el tiempo. En otras palabras, se trata de una forma de la ley de Murphy, las cosas van a peor. Un vaso intacto en la mesa es un estado de orden elevado, pero un vaso roto en el suelo es un estado desordenado. Por lo tanto, podemos ir desde el vaso entero en la mesa en el pasado al vaso roto en el suelo en el futuro, pero no al revés. El incremento del desorden o la entropía con el tiempo es un ejemplo de lo que se denomina una flecha del tiempo, algo que da una dirección al tiempo y distingue el pasado del futuro. Hay al menos 3 flechas del tiempo diferentes. En primer lugar, existe la flecha del tiempo termodinámica. Esta es la dirección del tiempo en la que aumenta el desorden o la entropía. En segundo lugar, existe la flecha del tiempo psicológica. Esta es la dirección en la que sentimos que el tiempo pasa, la dirección del tiempo en la que recordamos el pasado pero no el futuro. En tercer lugar está la flecha del tiempo cosmológica. Esta es la dirección del tiempo en la que el universo se está expandiendo y no contrayendo. Sostendré que la flecha psicológica está determinada por la flecha termodinámica y que estas dos flechas apuntan, siempre en la misma dirección. Si hacemos la hipótesis de ausencia de frontera para el universo, ambas están relacionadas con la flecha del tiempo cosmológica, aunque quizá no apunten en la misma dirección que esta. Sin embargo, sostendré que solo cuando coincidan con la flecha cosmológica habrá seres inteligentes que puedan plantear la pregunta: ¿por qué aumenta el desorden en la misma dirección del tiempo que en la que se expande el universo? La flecha termodinámica. Hablaré, en primer lugar, sobre la flecha del tiempo termodinámica. La segunda ley de la termodinámica se basa en el hecho de que hay muchos más estados desordenados que ordenados. Consideremos, por ejemplo, las piezas de un rompecabezas en una caja. Hay una, y solo una, disposición de las piezas en la que forman una imagen completa. Por el contrario, hay un número muy grande de disposiciones en las que las piezas están desordenadas y no forman una imagen. Supongamos que un sistema empieza en uno de un pequeño número de estados ordenados. Con el paso del tiempo, el sistema evolucionará de acuerdo con las leyes de la física y su estado cambiará. En un tiempo posterior, habrá una elevada probabilidad de que esté en un estado más desordenado, simplemente porque hay muchos más estados desordenados que ordenados. Así pues, el desorden tenderá a aumentar con el tiempo si el sistema obedece a una condición inicial de orden elevado. Supongamos que las piezas del rompecabezas empiezan en la disposición ordenada en la que forman una imagen. Si agitamos la caja, las piezas adoptarán otra disposición. Esta será probablemente una disposición desordenada en la que las piezas no forman una imagen adecuada, simplemente porque hay muchas más disposiciones desordenadas. Algunos grupos de piezas quizás sigan formando partes de la imagen, pero cuanto más agitemos la caja, más probable es que estos grupos se deshagan. Las piezas adoptarán un estado completamente revuelto en el que no forman ninguna imagen. Por lo tanto, lo más probable es que el desorden de las piezas aumente con el tiempo si se satisface la condición inicial de empezar en un estado de orden elevado. Supongamos, sin embargo, que Dios decidió que el universo debería acabar en un estado de orden elevado sin importar en qué estado empezó.
Entonces, en tiempos muy tempranos el universo estaría probablemente en un estado desordenado, y el desorden disminuiría con el tiempo. Tendríamos vasos rotos que se recomponen y saltan a la mesa. No obstante, cualesquiera seres humanos que observaran los vasos estarían viviendo en un universo en el que el desorden decrece, con el tiempo. Sostendré que tales seres tendrían una flecha del tiempo psicológica que iría hacia atrás. Es decir, recordarían tiempos posteriores y no recordarían tiempos anteriores. La flecha psicológica. Es bastante difícil hablar de la memoria humana porque no conocemos en detalle cómo funciona el cerebro. Sin embargo, sabemos todo sobre cómo funcionan las memorias de ordenador, así que voy a discutir la flecha del tiempo psicológica para ordenadores. Creo que es razonable suponer que la flecha para los ordenadores es la misma que para los seres humanos. Si no lo fuera, uno podría provocar una bancarrota en la bolsa si tuviera un ordenador que recordara los precios de mañana. Una memoria de ordenador es básicamente un dispositivo que puede estar en uno u otro de dos estados. Un ejemplo sería un anillo de cable superconductor. Si una corriente eléctrica fluye por el anillo, seguirá fluyendo sin disiparse porque no hay resistencia. Por el contrario, si no fluye corriente, el anillo seguirá libre de corriente. Podemos etiquetar los dos estados de la memoria como 1 y 0. Antes de que se registre un dato en la memoria está en un estado desordenado con probabilidades iguales para 1 y 0. Una vez que la memoria interacciona con el sistema que hay que registrar, estará decididamente en un estado o en el otro, según sea el estado del sistema. Así pues, la memoria pasa de un estado desordenado a un estado ordenado. Sin embargo, para asegurar que la memoria está en el estado correcto es necesario utilizar cierta cantidad de energía. Esta energía se disipa en forma de calor y aumenta la cantidad de desorden en el universo. Se puede demostrar que este aumento de desorden es mayor que el aumento de orden de la memoria. Así, cuando un ordenador registra un dato en la memoria, la cantidad total de desorden en el universo aumenta. La dirección del tiempo en la que un ordenador recuerda el pasado es la misma que la dirección en la que aumenta el desorden. Esto significa que nuestra sensación subjetiva de la dirección del tiempo, la flecha del tiempo psicológica, está determinada por la flecha del tiempo termodinámica. Esto hace de la segunda ley de la termodinámica casi una perogrullada. El desorden aumenta con el tiempo porque medimos el tiempo en la dirección en la que aumenta el desorden. No se puede hacer una apuesta más segura. Las condiciones de frontera del universo. Pero, ¿por qué debería el universo estar en un estado de orden elevado en un extremo del tiempo, el extremo que llamamos el pasado? ¿Por qué no estaría en todo momento en un estado de completo desorden? Después de todo, esto podría parecer más probable. ¿Y por qué la dirección del tiempo en la que aumenta el desorden es la misma en la que se expande el universo? Una respuesta posible es que Dios simplemente decidió que el universo debería estar en un estado suave y ordenado en el comienzo de la fase de expansión. No deberíamos tratar de entender por qué ni cuestionar sus razones porque el principio del universo era la obra de Dios. Pero por la misma razón se puede decir que toda la historia del universo es la obra de Dios. Parece que el universo evoluciona de acuerdo con leyes bien definidas. Estas leyes pueden o no estar ordenadas por Dios, pero sí parece que podemos descubrirlas y entenderlas. Por eso es poco razonable esperar que las mismas leyes u otras similares puedan también ser válidas en el principio del universo. En la teoría clásica de la relatividad general, el principio del universo tiene que ser una singularidad de densidad infinita en la curvatura espacio-temporal. En tales condiciones, todas las leyes de la física conocidas deberían dejar de ser válidas, de modo que no podrían ser utilizadas para predecir cómo debería empezar el universo. El universo podría haber empezado en un estado muy suave y ordenado, lo que habría llevado a flechas del tiempo termodinámica y cosmológica bien definidas, tal como observamos. Pero igualmente podría haber empezado en un estado muy desordenado. En este caso, el universo ya estaría en un estado de completo desorden, de modo que el desorden no podría aumentar con el tiempo. O bien permanecería constante, en cuyo caso no habría una flecha del tiempo termodinámica bien definida, o bien decrecería, en cuyo caso la flecha del tiempo termodinámica apuntaría en dirección opuesta a la de la flecha cosmológica. Ninguna de estas dos posibilidades estaría de acuerdo con lo que observamos. Como he dicho antes, la teoría clásica de la relatividad general predice que el universo debería empezar con una singularidad en donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. De hecho, esto significa que la relatividad general clásica predice su propio fracaso. Cuando la curvatura del espacio-tiempo se haga grande, los efectos gravitatorios cuánticos se harán importantes y la teoría clásica dejará de ser una buena descripción del universo. Hay que utilizar la teoría cuántica de la gravedad para entender cómo empezó el universo. En una teoría cuántica de la gravedad se consideran todas las historias posibles del universo. Asociados con cada historia hay un par de números. Uno representa el tamaño de una onda y el otro la fase de la onda, es decir, si la onda está en una cresta o un vientre. La probabilidad de que el universo tenga una propiedad concreta se obtiene sumando las ondas para todas las historias con dicha propiedad. Las historias serían espacios curvos que representarían la evolución del universo en el tiempo.
Seguiríamos teniendo que decir cómo se comportaban las historias posibles del universo en la frontera del espacio-tiempo en el pasado, pero no conocemos ni podemos conocer las condiciones de frontera del universo en el pasado. Sin embargo, se podría evitar esta dificultad si la condición de frontera del universo es que no tiene frontera. En otras palabras, todas las historias posibles son finitas en extensión pero no tienen fronteras, bordes ni singularidades. Son como la superficie de la Tierra, pero con 2 dimensiones más. En ese caso, el principio del tiempo sería un punto suave regular del espacio-tiempo. Esto significa que el universo habría empezado su expansión en un estado muy suave y ordenado. No podría haber sido completamente uniforme porque eso violaría el principio de incertidumbre de la teoría cuántica. Tuvo que haber pequeñas fluctuaciones en la densidad y en las velocidades de las partículas. La condición de ausencia de frontera, sin embargo, implicaría que dichas fluctuaciones eran las más pequeñas posibles, compatibles con el principio de incertidumbre. El universo habría empezado con un periodo de expansión exponencial o inflacionaria. En dicho periodo habría aumentado su tamaño en un factor muy grande. Durante esa expansión, las fluctuaciones de densidad habrían permanecido pequeñas al principio, pero más tarde habrían empezado a crecer. Las regiones en las que la densidad era ligeramente mayor que la media habrían visto frenada su expansión por la atracción gravitatoria de la masa extra. Con el tiempo, tales regiones dejarían de expandirse y colapsarían para formar galaxias, estrellas y seres como nosotros. El universo habría empezado en un estado suave y ordenado y se convertiría en grumoso y desordenado con el paso del tiempo. Eso explicaría la existencia de la flecha del tiempo termodinámica. El universo empezaría en un estado de orden elevado y se haría más desordenado con el tiempo. Como hemos visto antes, la flecha del tiempo psicológica apunta en la misma dirección que la flecha termodinámica. Nuestro sentido subjetivo del tiempo sería aquel en el que el universo se está expandiendo, y no la dirección opuesta, en la que se está contrayendo. ¿Se invierte la flecha del tiempo? Pero, ¿qué sucedería si y cuando el universo dejara de expandirse y empezara a contraerse? ¿Se invertiría la flecha termodinámica y el desorden empezaría a decrecer con el tiempo? Esto llevaría a toda clase de posibilidades propias de la ciencia ficción a las personas que sobrevivieran desde la fase de expansión a la de contracción. ¿Verían vasos rotos que se recomponen en el suelo y saltan a la mesa? ¿Serían capaces de recordar los precios de mañana y hacer una fortuna en la bolsa? Podría parecer algo académico preocuparse por lo que vaya a suceder cuando el universo colapse de nuevo, pues no empezará a contraerse hasta dentro de al menos otros 10.000 millones de años. Pero hay una manera más rápida de descubrir lo que sucederá: saltar al interior de un agujero negro. El colapso de una estrella para formar un agujero negro es muy parecido a las etapas finales del colapso del universo entero. Por eso, si el desorden disminuyera en la fase de contracción del universo, cabría también esperar que disminuyera dentro de un agujero negro. Quizá un astronauta que cayera en un agujero negro podría ganar dinero en la ruleta recordando dónde iba a detenerse la bola, antes de hacer su apuesta. Por desgracia, no obstante, no tendría mucho tiempo para jugar antes de que hubiera sido convertido en un espagueti por los intensísimos campos gravitatorios. Ni podría hacernos saber la inversión de la flecha termodinámica, y ni siquiera recoger sus ganancias, porque estaría atrapado tras el horizonte del agujero negro. Al principio, creía que el desorden decrecería cuando el universo volviera a colapsar. La razón era que pensaba que el universo tenía que volver a un estado suave y ordenado cuando se hiciera pequeño, de nuevo. Esto habría significado que la fase de contracción era similar a la inversa temporal de la fase de expansión. En la fase de contracción, las personas vivirían su vida hacia atrás. Morirían antes de que hubieran nacido y se harían más jóvenes a medida que el universo se contrajera. Esta idea es atractiva porque supondría una bonita simetría entre las fases de expansión, contracción. Sin embargo, no se puede aceptar sin más, independientemente de otras ideas sobre el universo. La pregunta es, ¿se deduce esta idea de la condición de ausencia de frontera, o es incompatible con dicha condición? Como he dicho, al principio creía que la condición de ausencia de frontera implicaba realmente que el desorden decrecería en la fase de contracción. Esto se basaba en el funcionamiento de un modelo sencillo del universo en el que la fase de colapso sería similar a la inversa temporal de la fase de expansión. Sin embargo, un colega, Don Page, señaló que la condición de ausencia de frontera no exigía que la fase de contracción fuera necesariamente la inversa temporal de la fase de expansión. Tiempo después, uno de mis alumnos, Raymond Leflam, descubrió que en un modelo ligeramente más complicado el colapso del universo era muy diferente de la expansión. Comprendí que había cometido un error. De hecho, la condición de ausencia de frontera implicaba que el desorden seguiría aumentando durante la contracción. Las flechas del tiempo termodinámica y psicológica no se invertirían cuando el universo empezara a contraerse, o en el interior de los agujeros negros. ¿Qué tendría que hacer uno cuando descubre que ha cometido un error como este? Algunas personas, como Eddington, nunca admiten que están equivocadas. Siguen encontrando argumentos nuevos, y con frecuencia incompatibles entre sí, en apoyo de su idea. Otros afirman que en realidad nunca han apoyado la idea incorrecta, o si lo hicieron, era solo para demostrar que era inconsistente. Podría ofrecer numerosos ejemplos de esto, pero no lo haré porque me ganaría muchos enemigos.
Me parece mucho mejor y menos ambiguo admitir por escrito que uno estaba equivocado. Un buen ejemplo de esto fue Einstein, que dijo que la constante cosmológica, que introdujo cuando estaba tratando de hacer un modelo estático del universo, fue el mayor error de su vida.